Todo mundo sabe que la historia de Saint Seiya que se presentó en el anime difiere bastante de la original en el manga, tanto en la línea argumental principal como en otros elementos que resultaron complementarios aunque igualmente importantes, al punto de que en este canal hemos comenzado a utilizar los términos Universo 1 y Universo 2 para referirnos al manga y anime clásico respectivamente. Dichas diferencias se comenzaron a ver desde el primer arco de la serie, conocido como el arco del Torneo Galáctico, el cual está integrado por los primeros 7 capítulos, por lo que hoy en Star Hill, retomando bajo un nuevo formato una serie de videos que habíamos dejado abandonada hace tiempo, te presento todas las diferencias entre el manga y el anime de Saint Seiya en el arco del Torneo Galáctico. Vemos que en la obra original Ayori está presente durante el combate de Seiya contra Cassius, cosa que en el anime no sucedió. Igualmente podemos notar que en el manga Cassius es mucho más cruel y sanguinario, pues no solo nos enteramos que prácticamente mata por placer, sino que al propio Seiya le dice que lo desmembrará, pues es la última oportunidad que tendrá para hacerlo sufrir. El recuerdo que Seiya tiene sobre Marin enseñándole el concepto del cosmos también es distinto al que se vio en el manga, pues en este último se muestran más bien una serie de recuerdos que abarcan desde la llegada misma de Seiya al santuario hasta otros que ocurren años más adelante, algunos de los cuales, por cierto, se mostrarán ligeramente modificados en capítulos posteriores del anime. Otra diferencia que podemos observar es que Seiya no solo le habla a Cassius sobre el cosmos, sino que le hace una demostración de su poder, dejando un agujero en el suelo similar al que se vio en su recuerdo en el anime, pero esta vez justo delante de su oponente. En cuanto a la batalla contra Shaina, el manga nos revela cuántos golpes son los que lanza Seiya por segundo mediante su Pegasus Ryuseiken, siendo estos 85, mientras que su oponente en turno puede golpearlo 90 veces en la misma cantidad de tiempo, datos que por supuesto en el anime nunca fueron mostrados. Otro detalle interesante es que en el manga Seiya se coloca pieza por pieza la armadura de Pegaso una vez que la saca de su caja, mientras que en el anime se utilizó la idea de que estas se colocaran solas para darle un toque un poco más impresionante. De igual modo, en la versión original Seiya ni siquiera es capaz de enfrentar a Shaina una vez que lleva la armadura puesta, pues a diferencia del anime donde al menos se lanzó al ataque y luego Shaina lo golpea, en el manga esta última es quien inicia el ataque, pero Seiya no es capaz de moverse pues la armadura le resulta demasiado pesada. Aunado a esto, algo que también es importante señalar es que una de las razones que Seiya tiene en el manga para no atacar con determinación a Shaina es que ella es mujer, y aunque esto lo mencionó ya avanzado el combate, es algo que en el anime ni siquiera se insinuó. Cuando Seiya se despide de Marin, vemos que en el manga su maestra sí se quita la máscara, dejándonos con la duda si lo hizo frente a su discípulo o si es que se la quitó una vez que este ya se había alejado. Primeramente, la llegada de Seiya en el manga se da en medio de una conferencia de prensa en la cual Saori les habla sobre el torneo y los caballeros de Atena a los medios de distintos países. Esta misma escena sería adaptada en el capítulo 3 del anime cuando la propia nieta de Mitsumasa explica cosas similares, pero dentro del coliseo previo a la pelea entre Hyoga e Ichi. Del mismo modo, en el manga se incluye una escena en la que las armaduras de bronce resuenan, pero cuando aparece la armadura de oro, estas guardan silencio, escena que, por supuesto, en el anime fue omitida. Durante el recuerdo de su infancia, vemos que la versión impresa es un poco más explícita en el abuso de Saori hacia los huérfanos, pues observamos cómo Yabu queda sumamente lastimado debido a sus caprichos y a los golpes que le proporcionó. Del mismo modo, notamos que la pequeña malcriada golpea también a Seiya con su látigo, pero este opone resistencia a diferencia de su compañero. Finalmente, en esta secuencia se incluye también una pelea entre ambos niños, los cuales años después se vuelven a enfrentar exactamente por la misma razón. Cuando Seiya golpea a Yabu, se observa que en el manga lo que destruye es una pantalla, dejando un agujero en la pared, mientras que en el anime deja el mismo agujero pero derribando una pintura con la imagen de Mitsumasa. A diferencia de la versión animada, la conversación entre Miho y Seiya no es interrumpida por Makoto, pues este personaje, al igual que otros niños del orfanato, son exclusivos de la adaptación de Toei. Contrario a lo visto en el anime, en el manga la primera pelea del torneo es la de Seiya contra Geki, mientras que en la versión animada la competencia inicia con el duelo entre Yabu y Ban. Por último, en este respecto, en la versión impresa vemos que se lleva a cabo el sorteo de los combates con los caballeros que ya están presentes, mientras que en el anime dicho sorteo se omite, aunque se entiende que en algún momento este se habría realizado. Primeramente, vemos que en el manga no se muestra la pelea de Yabu en contra del Santo de León Menor, sino únicamente se aprecia el momento en que este último ha sido derrotado, añadiéndose además que dicha victoria se dio luego de que el Santo de Unicornio venciera en 2 rounds consecutivos. Una vez terminada su pelea, Yabu encara a Seiya para decirle que también lo derrotará a él cuando les toque combatir, aunque esta pelea tenga que ser hasta la final, pues efectivamente y acorde a las llaves del torneo, estos dos caballeros no podrían haberse enfrentado en una etapa previa, lo que muestra una vez más las intenciones que tenía Kurumada por desarrollar esta rivalidad. De más está decir que, lamentablemente, nada de estos diálogos fue incluido finalmente en la versión animada.
A diferencia del anime, la razón por la que Hyuga participa en el torneo es debido a que el santuario le indica mediante una carta, presumiblemente de su maestro, que debe hacerlo así, teniendo como misión principal acabar con Seiya y los demás participantes, pues estos han violado las leyes de los caballeros. Del mismo modo, es también en esta carta donde le es revelada la ubicación de su armadura, la cual, tal como se vio en el anime, estaba oculta en uno de los glaciares de la región. De la mano con la diferencia anterior, cuando Hyuga arriba al Coliseo, les dice a los caballeros ahí presentes que bajo otras circunstancias debería estar feliz por reencontrarse con sus amigos del orfanato, pero que lamentablemente en esta ocasión ha venido para mandarlos a la tumba. Por otro lado, dado que el anime omite la parte de la misión de Hyuga, únicamente podemos ver a este aparecer con una actitud arrogante sin saber exactamente cuál era la razón de ello. Por último, en cuanto a las diferencias, vemos que el diseño de Ichi es un poco distinto en ambas versiones, pues mientras en el anime los ojos de este son totalmente negros, en el manga es todo lo contrario, pues las escleróticas de este extraño personaje son completamente de color blanco. Primeramente, la llegada de Shunrei en el manga se da justo antes de que la pelea entre los caballeros de Pegaso y del dragón dé inicio, mientras que, como sabemos, en el anime esta aparición sucede una vez que Shiryu ha golpeado a Seiya y cree haberlo vencido. La patada que Seiya le lanza a Shiryu y que ya mencioné es muy característica de él, no ocurre en la versión impresa, pues en esta la pelea comienza directamente con el golpe de Shiryu que sacude por completo a Seiya. Cuando Shiryu desvía los ataques de Seiya, vemos que Shun destaca el poder del famoso escudo del dragón. Así que ese es el escudo del dragón, es impresionante. Pero en el manga es Hyuga quien hace este comentario, lo cual es importante destacar, pues en la historia original fue observar esta pelea lo que hizo que Hyuga comenzara a desechar la orden del santuario de matar a los otros caballeros de bronce. Respecto a la leyenda que le permite a Seiya idear un plan para vencer a Shiryu, en el anime es Hyuga quien la cuenta una vez que el escudo del dragón ha sido destruido, mientras que en el manga es el propio Seiya quien la recuerda y es a través de él que la conocemos, aunque claro, viñetas más adelante Hyuga la vuelve a explicar tal y como sucedió en la versión animada. Una vez que Seiya ha logrado romper el puño y el escudo del dragón, en el manga este último hace un comentario expresando que Seiya se comporta igual que cuando eran niños, con lo que podemos ver una vez más que el manga pretendía mostrarnos de inicio los lazos y vínculos que se habían formado entre estos guerreros antes de que cada uno partiera hacia su campo de entrenamiento. A diferencia del anime, en el manga Shun no intenta convencerlos de que no peleen sin llevar puesta su armadura, pues en la historia original este personaje es un tanto más frío al inicio, y solo se limita a decir con desdén que son unos necios por insistir en pelear sin una protección para sus cuerpos. Cuando Seiya descubre el punto débil en la técnica de Shiryu, hay una pequeña diferencia con el manga, pues en este se nos muestra que el caballero del dragón decide atacar ya que, a pesar de que sabe que conocen su vulnerabilidad, considera que su oponente está lo suficientemente lastimado y debilitado como para no poder golpearlo en el momento adecuado. Caso distinto en el anime, donde Shiryu se lanza al ataque más por orgullo que razón, teniendo como resultado lo que todos conocemos. Por cierto, en este mismo asunto, en el manga Seiya le señala a Shiryu que su punto débil es específicamente la garra derecha del dragón, mientras que en el anime es únicamente su maestro quien aporta este detalle. La épica escena en la que ambos rivales saltan y hunden sus puños en el rostro y pecho de su oponente es una escena exclusiva del anime, pues en el manga, al momento en que Seiya y Shiryu se lanzan al ataque, el primero lanza sus meteoros de Pegaso una vez que ve que su rival baja la guardia, y es justamente uno de estos golpes el que impacta su corazón, lanzándolo posteriormente fuera de la plataforma. Cuando Shunrei le dice a Seiya que puede resucitar a Shiryu con un golpe igual de fuerte que el anterior, en el manga se lee que la joven le dice que tiene exactamente 4 minutos para realizar aquella hazaña, mientras que en la versión animada este dato lo da, pero no de forma tan específica. Del mismo modo, cuando Hyuga le indica a Seiya que debe alejarse un poco más antes de lanzar su golpe, vemos que en el manga Seiya está semi-inconsciente cuando el caballero de cisne le habla, y únicamente recupera el conocimiento justo antes de lanzarle el golpe a Shiryu. De la mano con esto, la parte donde Makoto y los otros niños del orfanato desatan el apoyo del público en favor de Seiya es una escena exclusiva del anime, pues como ya he mencionado antes, estos carismáticos pequeños no existen en la historia original de Kurumada. Finalmente, tenemos la mayor diferencia entre una versión y otra, pues mientras en el anime Hyuga concluye diciéndole a Seiya que se recupere, ya que el siguiente combate será en contra suyo, en el manga observamos que este dice abiertamente que asistió al torneo por orden del santuario para aniquilarlos por violar la ley de los caballeros al participar en peleas sin sentido, pero a la vez empieza a cuestionarse si efectivamente todos los ahí presentes están realmente luchando de un modo egoísta y de manera acorde a lo condenado por Atena.
Al inicio de la batalla entre Yabu y Shun, el Santo de Unicornio se burla debido a que su oponente no desea pelear, pero a diferencia del anime donde este supone que le tiene miedo, en el manga hace alusión a lo excesivamente delicado que ha sido Shun desde niño. En contraste con el anime donde Hyoga es quien menciona el brillo que exhibe la cadena cual si fuera la constelación de Andrómeda, en el manga es la propia gente del público quien destaca esta cualidad. La revista que Seiya lee en el manga es la propia Shonen Jump, que es donde se publicó originalmente el manga de Saint Seiya, mientras que, como mencioné antes, en el anime la publicación que lee es la revista Mad. Por cierto, si bien en la versión impresa Seiya sí recibe la visita de Shiryu y Shunrei, vemos que no se hallan presentes ni Miho ni los niños del orfanato, por lo que las escenas en que estos interactúan con el Santo de Pegaso son exclusivas del anime. Del mismo modo, en el manga tampoco existe la pequeña escena en la que Miho y Shunrei se dan cuenta de que Shiryu y Seiya han abandonado el hospital. Aunque tanto en el manga como en el anime Shun no muestra intenciones de pelear, en la versión original notamos a un Santo de Andrómeda mucho más arrojado cuando la batalla comienza, pues utiliza expresiones más amenazantes contra su rival, mostrando además un poco de arrogancia al sugerirle a su oponente que es mejor que tire la toalla si es que no quiere ser eliminado por completo. A diferencia del anime donde vemos que Yabu decide atacar por los aires tras un intento fallido, en el manga se dice claramente que han sido 4 las ocasiones en que el Santo del Unicornio intentó golpear a su oponente, dejando entrever que en estos avances buscó atacar tanto de frente como por la espalda, así como por ambos costados, lo que al final lo llevó a concluir que la única forma de vencer sería atacando desde arriba, cosa que por supuesto tampoco le funcionó. A diferencia del anime en donde Seiya y Shiryu sí mencionan el nombre de Ikki cuando hablan sobre el misterioso enemigo que pudiera estar en el Coliseo, en el manga no es sino hasta que estos regresan a dicho lugar que revelan su identidad, diciéndole esto directamente a Shun justo en el momento en que la cadena se lanza contra él. Antes de seguir, ¿recuerdan este video donde les presenté una figura de bloques armable oficial de Saint Seiya? Pues ahora los tenemos de vuelta, pero esta vez patrocinando el video que estás viendo. Y es que la empresa Fantasy tiene planes de llegar a México y otros países de América para distribuir sus figuras de distintas franquicias, entre ellas por supuesto Saint Seiya, por lo que ahora no solo será más fácil que obtengas alguna de las figuras de los Caballeros Dorados, que tal como dije en aquel video se vuelve una actividad súper relajante y muy apta para convivir con la familia, incluidos los más pequeños, sino que al ser productos que se distribuyan directamente aquí, los costos serán mucho más accesibles, por lo que este es un buen momento para que te pases por su página web y explores toda la variedad de figuras que tienen ahí, porque además si decides comprar a través de su tienda en Amazon entre el 23 al 27 de noviembre, podrás obtener un descuento del 20% por el Black Friday, así que todo está listo para que lleves este regalo a casa, ya sea para los peques o, por qué no, para ti mismo. Pero si aún lo estás pensando, ¿qué tal si te digo que si al momento de efectuar tu compra introduces el código STARHILL vas a obtener otro 30% de descuento? Y esto aplica desde ya por si no quieres esperar hasta el Black Friday. Adquiere la figura más grande de Seiya de Sagitario u otras más pequeñas de Doko, Mu, Aldebarán o Ayoria. Todos los links, así como el código de descuento y más información te lo dejo en la descripción y en el comentario fijado para que los revises al finalizar. Ahora sí, continuamos con el video. Gracias Fantasy por patrocinarlo. Notamos que el sorteo que se realiza para determinar a qué campamentos de entrenamiento irán, en el anime se lleva a cabo en una especie de gimnasio, mientras que en el manga se realiza en el jardín de lo que parece ser la mansión Kido. Igualmente, luego de que Shun es designado a la Isla de la Muerte, en el manga son los otros niños los que mencionan que no tiene oportunidad de sobrevivir, a diferencia del anime donde, como vimos antes, es Tatsumi quien hace referencia a ello. Por cierto, cabe destacar que en contraste con lo visto en la serie, en donde el mayordomo de los Kido expresa cierta inquietud luego de esta selección, en la versión impresa pareciera disfrutar de describir el terrible destino que le espera a Shun, lo cual le daría más sentido al por qué se molesta tanto cuando Ikki cambia su lugar con él. Finalmente, en cuanto a este flashback, vemos que en el manga solo se muestra hasta la parte en que Ikki solicita ir a la Isla de la Muerte en vez de su hermano, dejando el resto de lo que vemos en el anime para más adelante. Por cierto, respecto a este recuerdo, mientras que en la serie es Seiya quien lo rememora, siendo esa la razón de que se añade el diálogo entre este y Mitsumasa respecto a su hermana Seika, en el manga es Shun quien lo recuerda, omitiendo así la petición de Seiya y la golpiza a Ikki, pues eso es algo que evidentemente él desconocía. La interrupción de Nachi para enfrentar a Ikki es diferente en ambas versiones, pues en la historia original no vemos al Santo de Lobo colocarse la armadura, sino que aparece directamente detrás de Ikki, indicando que él es su rival acorde a las reglas del torneo. Del mismo modo, cuando el Fénix utiliza sobre él su puño fantasma, lo que Nachi ve no es un puño gigante que lo aplasta, sino uno que le arranca las extremidades para luego hacerlo estallar por completo, dejando ver incluso parte de sus órganos, lo que explica por qué quedó en estado de shock luego de ver esa ilusión.
Cuando Ikki se lleva la armadura, en el anime es a Seiya quien le dice que por ahora le perdona la vida, mientras que en el manga es a su hermano Shun que le dirige estas palabras. Asimismo, es justamente Shun quien explica la ideología de los Caballeros Negros en el manga, mientras que en la versión animada es Hyoga quien repasa esa idea en su mente. Por último, luego de que Ikki y sus Caballeros Negros abandonan el Coliseo, vemos que en el manga Saori les grita a los Santos de Bronce ordenándoles que persigan a los ladrones, cosa que a Seiya le resulta sumamente irritante y que evidentemente en el anime no se incluyó. Aunque manga y anime intentan ir por un mismo rumbo, es claro, desde este primer arco, que la historia manifiesta cambios importantes, pues no solo vemos cosas como el hecho de que Hyoga en el manga pretende asesinar a todos sus compañeros siguiendo un mandato del santuario, sino que de la mano con esto, observamos que en el anime es Ikki quien toma ese rol, siendo este el enviado del santuario no para matar a sus antiguos amigos, eso ya fue más bien algo de su cosecha, sino para recuperar la armadura dorada y devolverla al santuario, cosa que después tampoco haría y más bien intentaría quedársela para sí mismo. Tan solo con este par de cambios podemos ya concluir que el desarrollo de los personajes será completamente diferente, pues no solo su interacción con el resto se ve afectada, sino que esto proviene de un cambio de motivos, intenciones y pensamientos por parte de los mismos, pues Kurumada y Toei Animation les otorgaron diferentes atributos en este sentido, lo que a su vez y conforme la historia avance provocaría cambios aún más notorios e incluso cosas que el anime decidiría omitir por completo. Si te gustaría conocer 50 datos curiosos del arco que acabamos de repasar, te invito ahora a que veas este video que seguro te va a sorprender. Yo soy Cal y nos vemos la próxima aquí en Star Hill, tu canal de Saint Seiya y anime.